Bienvenido a Micrófono Interno, un espacio donde los recuerdos suenan fuerte, las emociones se transforman en historias y la cultura pop es la excusa perfecta para hablar de lo que realmente importa. Aquí, la música, el cine, la televisión, el arte y la vida se entrelazan con experiencias personales, anécdotas y mucha pasión. Porque a veces lo que más resuena no está afuera, sino dentro. Yo soy Paula y este es un viaje íntimo, vibrante y lleno de color. Te invito a que abramos este micrófono interno y dejemos que todo lo que vibra se escuche. Cuando era niña, el concepto de Halloween no existía. No había calabazas, ni dulces, ni disfraces en las tiendas. En cambio, lo que sí conocíamos era el Día de Todos los Santos, una fecha profundamente arraigada en las tradiciones católicas de América y Europa. El 1 de noviembre era, y sigue siendo, un día para visitar a los difuntos, llevar flores al cementerio y recordar a quienes ya no están. La primera vez que escuché la palabra Halloween fue a mediados de los 90, cuando me invitaron a una fiesta de disfraces con motivo del cumpleaños de un compañero de curso. Me pareció algo extraño, exótico, una especie de carnaval oscuro donde nadie tenía del todo claro qué era lo que se celebraba. En esos años nuestra idea del miedo venía del cine. No sabíamos de dulce o truco, pero sí de esas películas que nuestros padres nos prohibían ver y que igualmente terminábamos viendo escondidos detrás de un sillón cuando chicos. Pesadilla en la calle Elm de 1984, Viernes 13 de 1980 o Halloween de 1978 de John Carpenter. Y qué decir de It de 1990, el trauma de toda una generación de niños. Esa primera versión de It con Tim Curry como el payaso Pennywise fue suficiente para que muchos no volvieran a verla nunca más. Si hablamos de clásicos, Psicosis de 1960 de Hitchcock, Carrie de 1976 de Brian De Palma o El Resplandor de 1980 de Kubrick son películas que pasaron a ser de culto. En el terror de ciencia ficción no podría dejar atrás a dos grandes como Alien de 1979 y Depredador de 1987, con atmósferas de un futuro desolador ante criaturas espantosas que usan a los humanos como transporte. Otros clásicos como La Profecía de 1976 y El Exorcista de 1973 nos ponían en debate sobre el origen del mal, con cintas que hacían del terror con tinte religioso algo doblemente aterrador. Hoy quiero hablar de eso, de cómo el cine transformó nuestros miedos y cómo algunos directores convirtieron el horror en belleza. Bienvenidos a Micrófono Interno. Este es mi especial de Halloween, Belleza en la Penumbra. El cine de terror siempre ha sido una forma de reflejar los temores de su época. En los 70 el miedo era lo desconocido, lo espiritual, lo que venía del más allá. En los 80 el horror se volvió físico, sangriento, lleno de efectos prácticos y monstruos imposibles. Y en los 90 el miedo se modernizó. Era la época del VHS, de las películas que pasaban tarde en la tele, de las cintas que arrendabas en un videoclub y que había que devolver sí o sí rebobinadas. Allí nacieron clásicos noventeros como El silencio de los inocentes, de 1991, con su terror psicológico, Drácula, de Bram Stoker, de 1992, el icónico film dirigido por Francis Ford Coppola y protagonizado por un legendario Gary Oldman junto a Winona Ryder. Y ya que hablamos de vampiros, Entrevista con el vampiro de 1994 fue una de esas que no podríamos olvidar, con un elenco insuperable encabezado por Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas. Más allá del terror proponía temas polémicos y debates morales sobre la vida y la muerte. Más tarde, el proyecto de la Bruja Blair de 1999 propuso un nuevo formato dentro del género, tipo documental, que aterrorizó a toda una generación, incluyéndome a mí y a mis compañeras de curso. En esa misma línea del terror, más psicológico y elegante, llegaron películas como Sexto Sentido, de 1999, dirigida por M. Night Shyamalan, y Los Otros, del 2001, de Alejandro Amenábar. Ambas
redefinieron el suspenso con finales tan impactantes como inolvidables, recordándonos que el verdadero terror puede esconderse dentro de nosotros mismos. Y como ya saben, siempre he tenido una fascinación por las películas. Mi género favorito, sin duda, es ciencia ficción. Y una de mis favoritas, de terror, suspenso y ciencia ficción, es Depredador, de 1987. La primera, por si acaso, con Arnold Schwarzenegger. Recuerdo haberla visto alguna vez, arrendada de videoclub, y cuando empezaron a darla en Canal 13, la grabamos en VHS para verla con mi hermano, todas las veces que quisiéramos. Como dato freak te cuento que la vimos tantas veces que hasta el día de hoy citamos los diálogos doblados al español. Más tarde, viéndola en streaming, descubrí que la señal abierta de televisión chilena nos mostraba una versión absolutamente cortada y censurada, así como muchas películas de la época. El terror tiene su esencia en buscar aquello más oscuro, lo que nos atemoriza, pero se reinventa década tras década. En los años 30, en tiempos de blanco y negro, Drácula, la momia, Frankenstein y la novia de Frankenstein sembraron las bases del género, donde la sugerencia era más poderosa que el susto. En esa historia los monstruos no solo daban miedo, también despertaban compasión. Eran criaturas solitarias, distintas, como metáforas de lo que la sociedad no quería mirar. A propósito del cine antiguo, uno que siempre me generó fascinación fue Vincent Price. Quizás el rostro más elegante del miedo. Su voz, su porte, su teatralidad convirtieron el terror en arte. Si no sabes quién es el señor que da vida a esa voz en off de Thriller de Michael Jackson. Las películas más famosas de Vincent Price incluyen colaboraciones con Roger Corman como La caída de la casa Usher de 1960, La máscara de la muerte roja de 1964 y El cuervo de 1963, así como cintas icónicas como La casa de cera de 1953, El abominable Dr. Phibes de 1971 y Teatro de sangre de 1973. Era un tipo de horror sofisticado, donde el suspenso y la estética eran tan importantes como el grito. Ese tipo de terror más poético, más humano, es el que me conmueve. Quizás por eso Guillermo del Toro se ha convertido en uno de mis directores favoritos de la actualidad. Del Toro tiene esa capacidad de transformar lo macabro en algo profundamente hermoso. En El laberinto del fauno del 2006, el horror se mezcla con la fantasía, la inocencia y la memoria. O en El gabinete de las curiosidades del 2022, serie disponible en Netflix, que es un homenaje a las antologías clásicas como Alfred Hitchcock Presenta de 1955 o La dimensión desconocida de 1959, y rescata ese espíritu del terror antiguo, más atmosférico que explícito, donde cada historia es una pequeña pieza de arte oscuro, con un aire de colección antigua, como si abriéramos un baúl lleno de historias prohibidas y criaturas olvidadas. Además, Del Toro como hispanoamericano tiene una mirada atravesada por una sensibilidad muy propia. En la cultura mexicana la muerte no es un tabú, sino parte de la vida, una presencia cotidiana. Del Toro lo entiende como pocos. Y en su cine los fantasmas no son castigos, son recuerdos. Son presencias que acompañan, que cuentan historias, que resisten al olvido. Justo esta semana, Del Toro está estrenando su propia versión de Frankenstein, 2025, una historia que parece escrita para él. Porque más que un relato de horror, Frankenstein siempre ha sido una historia sobre el rechazo, la identidad y el deseo de pertenecer. Del Toro la aborda desde esa ternura monstruosa que lo caracteriza, recordándonos que todos, en el fondo, buscamos ser vistos, incluso en nuestras cicatrices. Él como director nos recuerda que el horror puede tener alma, que detrás de cada monstruo hay una herida. Quizás por eso me resulta tan natural pensar en otro creador que también supo mirar la oscuridad ciertamente con un toque caricaturesco. Hablo de Tim Burton, director de cine norteamericano conocido por la inconfundible estética gótica de sus películas, que a menudo de temática fantástica, comedias negras o de terror. Ambos, desde lugares distintos, nos invitan a reconciliarnos con lo extraño, con lo imperfecto, con lo que alguna vez nos hizo sentir fuera de lugar.
Tim Burton convierte lo lúgubre en belleza, en arte, en emotividad y fantasía. Su universo gótico está lleno de personajes que parecen salidos de un sueño extraño. Beetlejuice de 1988, El joven manos de tijera de 1990, El extraño mundo de Jack de 1993 y La leyenda del jinete sin cabeza de 1999, por solo mencionar algunos. En su cine, los monstruos no dan miedo, nos hacen sentir identificados. Y en su estética tan marcada por los contrastes entre la inocencia y lo siniestro, encontró en Johnny Depp y Helena Bonham Carter a sus cómplices perfectos. Depp se transformó en su actor fetiche y en el rostro de este tipo de rareza bella, un ícono del cine de Burton. Y por otro lado, Bonham Carter aportó esa mezcla de fragilidad y excentricidad que define muchas de sus películas. Tanto Burton como Del Toro comparten algo esencial. Ambos transformaron el horror en un lenguaje visual. Nos enseñaron que el miedo no siempre se grita, a veces se contempla. Que lo raro, lo roto y lo oscuro también pueden ser bellos. La música de Danny Elfman también es un pilar fundamental en las películas de Burton, creando atmósferas únicas. El miedo no es solo un grito en la oscuridad, es un espejo. Nos refleja aquello que no queremos ver, lo que escondemos, lo que nos duele. Cuando somos niños, el miedo tiene otro rostro. Se disfraza de payasos, de monstruos, de criaturas que acechan debajo de la cama. Pero con el tiempo descubrimos que lo que realmente nos asusta no vive en la pantalla, sino en nosotros mismos. El rechazo, la pérdida, la soledad. Volver hoy a aquellas películas que de niño nos aterraban es, de alguna manera, una metáfora del crecimiento. De darnos cuenta que ya no somos los mismos, que hemos sobrevivido a nuestros propios monstruos, que cada historia de terror en el fondo es una lección. Nos enseña que el miedo no viene a castigarnos, sino a mostrarnos, que atravesarlo nos transforma, nos hace más fuertes, más conscientes, más vivos. Y quizás de eso se trata el terror, de enfrentarnos a lo que no entendemos, hasta que deja de darnos miedo. Ahora sabemos que los monstruos también sufren, que las casas encantadas guardan memorias y que las sombras no siempre son enemigas. Quizás por eso seguimos buscando el miedo en las películas, porque en la oscuridad encontramos una forma de reconocernos. El miedo, como el arte, también ilumina. Y si aprendemos a mirarlo de frente, puede revelarnos una belleza que no habíamos visto antes. Porque al final, el cine, el terror, no solo nos asusta, también nos recuerda que seguimos vivos. Entre el miedo y la belleza siempre hay un espejo. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio especial de Micrófono Interno. Si te gustó, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios y sígueme en redes sociales para seguir compartiendo más historias y emociones. Yo también estoy preparando algo especial para usar este 31 de octubre, apuesto que tú también. Porque al fin y al cabo Halloween es una excusa perfecta para jugar a ser un personaje, aunque sea por un ratito. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, siempre hay belleza en la penumbra. Chao, chao.